Si yo te hago un estudio familiar para que tú no te beneficies de nada... ¿Me estás metiendo miedo? No, no. Es muy poco frecuente eso. Cuéntanos, por favor, cómo es ponerte un traje de Spider-Man y entrar así a una consulta. La razón 1, pues porque me encanta Spider-Man. La razón 2 es que Spider-Man era más barato. Bueno, el traje, ¿no? Que era más... Para venderlo en casa, sí, el traje de Spider-Man pues es más económico que los trajes de la 501, ¿no? Cuando conectas con ellos, con los adolescentes, y ven que les estás entendiendo lo que están pensando, lo que están pasando, son súper agradecidos. Se sienten tan entendidos que casi siempre hay algún abrazo en la consulta. Puedes llegar a un médico que te diga, mire, no hay nada que hacer, lo siento. Los hay, claro. Y yo creo que eso no es nuestro papel. Siempre hay formas de ayudar. Tenemos una profesión que tenemos la posibilidad de ayudar muchísimo. Y es una pena que a veces pasemos por alto esa parte. Empatía, la forma de hablar a los pacientes, todos estos temas de humanización. Se aprenden con la experiencia, ¿no? Pero te interesaría más que un médico joven ya tuviera esa capacidad. El momento que me pongo el traje de Spider-Man también me mejora a mí la vida. Esta semana ha sido una semana difícil, de bastante trabajo, y no ha venido Spider-Man. Y para mí, semana sin Spider-Man, semana de para que nos entendamos, porque a mí me encanta. La reacción del niño que se cree que le está visitando Darth Vader o que le está visitando un soldado imperial, en plan, wow. Pero son los malos. Da igual. ¿Y lo más duro de tu trabajo? La muerte. Bienvenido, Santiago Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti por venir. Queríamos, lo primero de todo, que te presentases. Hay mucha gente que te conoce. Quizás te conocen así o te conocen con un disfraz que llevas puesto, del que hablaremos. ¿Quién es Santiago Jiménez? Bueno, Santiago Jiménez, pues yo soy pediatra en el UCA, en el Hospital de Oviedo, y luego soy pediatra de digestivo, de las enfermedades de aparato digestivo, pero últimamente, efectivamente, la gente me conoce más por mi faceta superheroica, porque cuando tengo huecos en el hospital, pues me pongo el traje de Spider-Man y digamos que... hago de Spider-Man para alegrar la vida de los niños que están en el hospital. Uh-huh. Entraremos después en la parte de Spider-Man, pero primero quería tirar un poquito para atrás y conocer por qué nace esta vocación de ser pediatra. ¿Cuál es tu historia? ¿Estudiaste medicina? ¿Ya tenías claro que querías ser pediatra desde joven? A ver, yo quería ser médico. O sea, mi padre es médico. Yo creo que mi padre nos inculcó un poco a... Somos 2 hermanos médicos y 2 ingenieros. A los médicos... Yo de pequeño veía a mi padre ir al hospital y veía que él disfrutaba con su trabajo y que la gente era agradecida. Mi padre tenía siempre en Navidad un montón de regalos de gente que le agradecía cosas, digamos, ¿no? Y veías que eso era bonito, ¿no? Que él siempre se desvivía por la gente y la gente le correspondía y veías que además él disfrutaba. A veces iba sábados, domingos al hospital y no sé, ¿queréis venir conmigo al hospital? Y pues yo iba mucho con él, me gustaba el ambiente del hospital, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que... Eso unido a lo que tiene la medicina, ¿no? De vocacional, de ayudar a los demás, ¿no? O sea, el sentimiento, digamos, de poder ayudar a los demás que tiene la medicina. Yo cuando de adolescente dudaba entre medicina y derecho. Entre medicina y derecho. ¿Derecho por qué? Bueno, me gustaban mucho las series estas americanas, ¿no? De aquella que había, que sigue habiendo, ¿no? Pero de los juicios, el protesto, toda esta historia, digamos, que quizás ¡Orden es un poco... en la sala! Eso es. Es un poco quizás falso todo. Pero bueno, al igual que las series de médicos, ¿no? También que a veces uno puede hacer medicina pensando en las series de médicos de que todo es rápido, cero negativo, y luego la realidad no es así, ¿no? Pero bueno, me gustaba medicina, derecho, al final me decidí por medicina. Y luego pediatría, cuando iba... Bueno, me gustan mucho los niños, me gustan mucho y es que me encantan, digamos, ¿no? Y la inocencia de los niños y el niño en sí me parece un ser maravilloso. Y cuando estaba en la carrera, pues dudaba entre pediatría y ginecología. Uh-huh. Ginecología también por la parte del embarazo, ¿no? La parte otra me interesaba menos, digamos, ¿no? Pero la parte del embarazo, de la ilusión de tener un niño, de las ecografías, de todo eso, me parecía muy interesante. Pero cuando roté por pediatría de estudiante, ya me decidí del todo, vamos, porque caí con Eduardo Ramos y Carlos Busoño, que eran 2 pediatras magníficos, que me enamoré de lo que hacían, ¿no? Y el mismo año, de hecho, que roté en pediatría,
pedí voluntariamente hacer prácticas en verano y estuve 2 meses en verano para hacer prácticas con ellos porque me encantó. O sea, y ya desde entonces ya dije yo quiero ser pediatra, hice pediatría en Oviedo y luego hice digestivo con ellos. O sea, ellos eran los pediatras de digestivo, digamos que había. Hice digestivo con ellos porque ya te digo que me enamoró la forma de trabajar que tenían. Y luego tuve la suerte cuando Eduardo se jubiló, me tocó a mí sustituirle. Y entonces sustituí, digamos, a mi maestro, que fue Ujú. también algo bonito. ¿Y cómo es trabajar día a día con niños? Mola mucho. O sea, los niños molan mucho. A ver, tienes dos partes, ¿no? Tienes, por un lado, los bebés. Los bebés son más complejos porque, bueno, tienes que averiguar qué le pasa sin que te hablen, digamos, ¿no? Ya. Los bebés es más casi veterinario, ¿no? Un poco intuyendo cosas con lo que te cuentan, dependes mucho más de lo que te cuentan los padres, Ujú. de la sensación subjetiva de los padres, del aspecto general del niño, de una serie de cosas, ¿no? Y es más difícil, ¿no? Los bebés. Pero a mí me gustan más los niños mayores, también en mi casa, ¿eh? Los bebés son muy monos y todo esto, pero a mí me gusta más cuando un niño llora que te pueda explicar qué es lo que le pasa y discutir con él si cuando un niño está enfadado, ¿no? Uno de mis hijos, pues poder discutir y aclarar las cosas, explicarse, ¿no? Y cuando es un bebé que se pone a llorar ahí sin control, pues no tienes claro qué está Claro. pasando, si es una perreta, si realmente le duele algo, si tal. Eso es más complicado. Y los niños mayores, los niños son muy, muy simpáticos, ¿no? La inocencia de los niños, digamos, el poder hablar con los niños de tú a tú, el poder dejarles que se expresen, que eso me parece muy importante, ¿no? Porque hay compañeros a veces, pediatras, que le preguntan todo a los padres, ¿no? Y el niño está ahí como un ser y a mí es al revés, me encanta preguntarle a los niños y ver lo que opinan ellos y lo que te cuentan y son súper simpáticos porque no tienen filtro además, Claro. ¿no? Y me pueden contar un montón de cosas y a mí eso me parece muy divertido en la consulta, Mm. hablar con los niños. Y luego con los adolescentes también, son un poco más complicados, pero cuando les pillas el punto, y sobre todo cuando conectas con ellos, con los adolescentes, y ven que les estás entendiendo lo que están pensando, lo que están pasando, luego ellos son súper agradecidos también. Y yo en la consulta, yo creo que no hay día que no haya a un niño adolescente con el que no me dé un abrazo, digamos, ¿no? O sea, casi siempre conectas tanto y ellos se sienten tan entendidos, digamos, que casi siempre hay algún abrazo en la consulta. Claro, tú ves cosas muy bonitas porque puedes dar solución o cura a muchos niños, pero también cosas duras. ¿Tú eso cómo lo gestionas como profesional? Eso es así, ¿no? El médico, a veces, lo bonito de la profesión, ¿no? Y lo bonito de la profesión que tengo yo, por ejemplo, en consulta, yo veo a un niño, qué le pasa, qué le ocurre, haces la historia, digamos, le exploras, le miras, pides las analíticas tú, le citas para ver los resultados de las analíticas, a lo mejor he descubierto que tienes esto, te pongo un tratamiento y te curo, ¿no? Mm. Ese es el escenario ideal, digamos, Claro. ¿no? Pero luego está el escenario no ideal, en el que no encontramos lo que tienes y tú lo estás pasando mal o tu hijo lo está pasando mal, digamos, ¿no? Que ese es un poco más complicado, digamos, y ahí, como digo yo, a veces el médico tiene que, pues, acompañar y por lo menos que hay veces que hay cosas que es muy difícil de diagnosticar o que incluso no se pueden diagnosticar o que incluso aunque diagnostiques algo, no tiene tratamiento. Y vas viendo, pues lo que dices, ¿no? Enfermedades más graves, digamos, que enfermedades a veces degenerativas o enfermedades que tienen poca solución ya desde que nacen. Y entonces ahí lo que tienes que hacer es acompañar. Acompañar, ayudar, que vean que estás ahí, que te preocupas, que sientan que realmente si necesitan ayuda se la vas a brindar. Y eso es importante también, ¿no? Porque a veces puedes llegar a un médico que te diga, mire, no hay nada que hacer, lo siento, y ya está. Y los hay, claro. Y yo creo que eso no es nuestro papel. O sea, el no hay nada que hacer lo puedes decir de distintas formas, digamos, ¿no? Y el no hay nada que hacer no hay nada que hacer, no vamos a poder mejorar esto, pero podemos mejorar a lo mejor varias cosas o podemos hacer que esto tú lo lleves de otra manera o podemos ayudarte a que se gestione de otra forma, digamos, ¿no? Y siempre hay formas de ayudar. Es que tenemos una profesión que tenemos la posibilidad de ayudar muchísimo, digamos, ¿no? Y es una pena que a veces pues, no nos demos cuenta de ello, digamos, o pasemos por alto esa parte. El otro día escuchaba otro podcast y hablaban sobre cómo la inteligencia artificial en la medicina pues, iba a avanzar y iba a poder ayudar mucho a los médicos, ¿no? Y incluso podría acertar en muchos diagnósticos y demás. Pero decía esta persona, pero yo una mala noticia prefiero que me la diga una persona, no una inteligencia artificial, porque hay un sentimiento, hay un calor humano. Imagino que tú eso lo vives en muchas ocasiones, también con los padres, ¿no?
Claro, no, con los padres sobre todo. O Claro. sea, realmente los niños, tú cuando diagnosticas de cualquier cosa, cuando el niño se lo tienes que explicar a su forma, digamos, ¿no? Mira, pues hoy le hice una endoscopia a una niña y estaba ahí la pobre medio grog y tal, y yo, mira, hemos visto que tienes el estómago un poco inflamado, pero no pasa nada, esto te lo curamos con esto y ya verás que va a ir todo bien y ya está, Ujú. ¿vale? Y tienes que ofrecerle la explicación básica, digamos, de su forma de entender y sobre todo también hacerle ver que va a mejorar, digamos, ¿no? Claro. Pero los padres es lo más complicado. Los padres es más complicado porque a los padres les preocupa su hijo, lógicamente, y según el diagnóstico sea de una forma u otra, pues hay diagnósticos más preocupantes que otros y diagnósticos más duros que otros, digamos, ¿no? Y claro, efectivamente, que la inteligencia artificial o que te llegue una analítica, alguien te mande una analítica a un teléfono y de repente encuentres que tengo no sé qué, pero no te lo dice nadie, no te lo explica nadie, no tiene nada que ver con que te lo explique una persona Claro. y esa persona que te lo explica tiene que tener también la capacidad de explicártelo de una forma que veas un poco, aunque sea algo negativo, pues la forma positiva también, ¿no? Y a veces, aunque no haya nada positivo, fíjate, el otro día también me pasa mucho en la consulta, estás contando algo, no sé qué, y de repente ves que por la razón que sea, el padre y la madre se está emocionando, Ya. lo está pasando mal y de repente tal, pues te levantas y vas allí y le das un abrazo, le coges del hombro o haces lo que sea para que se dé cuenta de que tú estás entendiendo lo que está pasando, ¿no? De hecho, esto me ha pasado con estudiantes, ¿no? Que me han dicho, joder, es que en la facultad, al revés, es como que hay gente que nos dice que hay que mantener una distancia, ¿no? No, Ya. aquí estoy yo, aquí está el paciente y que si te acercas mucho, pues te puede generar más daño también, eso es lógico, digamos, ¿no? Pero el paciente necesita ver que tú estás ahí, que lo entiendes, que lo comprendes, que le acompañas y al revés es mucho mejor. O sea, Mm. si tiene enfrente una persona fría que le suelta el diagnóstico de aquella forma y que no le ofrece, digamos, un cariño, un apoyo, una solución, aunque no lo haya, o una tranquilidad, y bueno, pues ahora vamos a hacerlo de esta forma y ya verás que poco a poco vamos a ir, ¿sabes? Hay formas de hacerlo y eso hay que trabajarlo también. Pero eso entiendo que tienes que aprender en el día a día, porque en la facultad imagino que no te enseñarán, ¿no? Ese trato humano. No lo enseñan en la facultad, Ah, no lo enseñan y deberían. Quiero decir, mm. esto es como todo, ¿no? Está ahora mi hija mayor en el bachillerato, ¿no? Y yo me acuerdo de mi bachillerato, ¿no? Y matemáticas, unas integrales ahí tremendas, unas cosas que dices, esto no lo empleas en la vida nunca. Y sin embargo, por ejemplo, a lo mejor tendría que haber una asignatura de RCP, Ya. de reanimación cardiopulmonar en los institutos, que de repente te encuentras con alguien tal y le salvas la vida. Y sin embargo, con esa mega integral, unas integrales que hacía yo ahí en COU, que nunca más las he usado en la vida y que me costaban horas y horas de estudio y que no sé si incluso los ingenieros las utilizarán. Probablemente tampoco, porque meterán datos en un ordenador y se escupirá la solución, ¿sabes? El sistema educativo a veces hay que darle también, hay que tener una cultura general, yo creo que sí, pero que a veces ya vas a unas cosas tan específicas, Mm. digamos, que no vas a usar nunca en la vida y que incluso se salen ya de la cultura general y que a lo mejor hay otros aspectos y en la facultad yo creo que sí que se debería tocar estos aspectos, digamos, ¿no? De empatía, de la forma de hablar a los pacientes, de pues todos estos temas de humanización, Ujú. digamos, ¿no? Me acuerdo de tener una asignatura que era muy interesante, que era la ética médica. Mm. En sexto dimos ética médica, y una asignatura muy chula, ¿no? Porque bueno, te hacía plantearte cosas y te hacía... Pero tiene que ir más allá. Tiene que haber más cosas de cómo dar noticias, Mm. de cómo acercarte al paciente, de técnicas, digamos, un poco para poder trabajar un poco la relación médico-paciente. Todas esas cosas no se mira mucho para ellas. Se aprenden En la con la experiencia, experiencia. ¿no? Pero te interesaría más que un médico joven ya tuviera esa capacidad, digamos, ¿no? Claro. ¿Y en algún momento de tu trayectoria profesional se te ocurre, cuéntanos por favor cómo es, ponerte un traje de Spiderman y entrar así en una consulta? ¿Cómo nace esta idea? A ver, yo soy un friki. O sea, yo soy friki desde pequeño, y somos una familia de frikis. Bueno, esto es así, vamos. Y entonces yo colecciono cómics de Spider-Man desde los 13 años, más o menos. Em, Hasta ahora, o sea, que sigo coleccionándolo.
Guay. Porque mucha gente se lo pregunta, ¿pero siguen sacando? Todos los meses sale el cómic de Spider-Man y todos los meses ahí está en el armario. Voy con retraso para leer, pero ahí están. Entonces, yo veo mi hermano, que es otro friki, probablemente más friki que yo, mi hermano, ¿El médico? el médico, el Médico. psiquiatra, entra en la Legión 501. La Legión 501 es una organización solidaria de fans de Star Wars que se caracterizan como los personajes de las películas de Star Wars, en este caso como los malos, el imperio, digamos, ¿no? Stormtroopers, pilotos, Darth Vader. Vale. La Legión 501 es una organización que está a nivel mundial y está reconocida por Lucasfilm, por Disney y tal, y visitan hospitales, ¿vale? Entonces, mi hermano entra en la Legión 501 y moviliza para que se visite, se empieza a visitar el hospital nuestro, el UCA. Y entonces yo cuando veo, claro, yo soy friki y quiero verlos también, y cuando veo la reacción de los niños a la visita de los personajes, Pero son los malos. da igual. O sea, el tema es la reacción del niño que se cree que le está visitando Darth Vader o que le está visitando Ya. Chewbacca, que le está visitando un soldado imperial. Claro, o sea, es en plan, wow, o sea, flipan, o sea, flipan porque flipas tú. Es decir, Ya. ahora entra aquí la Legión 501 y dices, madre mía, o sea, porque impresiona. Es bastante impresionante. Entonces, claro, yo veo eso y digo, wow, o sea, se lo creen, pero del todo, vamos. Y digo, no solo se lo creen, sino yo que soy friki, me mola verlo. O sea, yo a lo mejor voy a una Comic Con y cuando ves a uno muy bien disfrazado, caracterizado de Lobezno, dices, ¡uy, Lobezno! Y tal, ¿vale? ¿Cómo mola? Y tal, una foto con Lobezno, una foto, ¿sabes? Quiero decir que eso mola, ¿sabes? Entonces yo digo, yo quiero hacer esto mismo, pero con Spider-Man. Quiero hacer lo mismo con Spider-Man. Dos razones. La razón uno, pues porque me encanta Sí. Spider-Man, digamos, ¿no? La razón dos es que Spider-Man era más barato. Bueno, El traje, ¿no? Que era para más venderlo en fino. casa, sí, el traje de Spider-Man pues es más económico que los trajes de la 501, ¿no? Los trajes de la 501, por ejemplo, al final también entré en la 501 y también tengo mi traje de soldado imperial. Y el traje de soldado imperial a partir de 600 euros y estuve igual 2 meses montándolo. Digamos, ¡Hola! ¿no? O sea, ensamblando piezas, pegando, no sé qué, probando, tal cual. El traje Pero de Spider-Man, ¿no te viene montado? si te viene montado, en vez de 600 son 1000. Vale. Mejor hay que montarlo. Claro, eso ya depende de más o menos ese es el rango, ¿no? Entonces, claro, digo, esto venderlo en casa es más complicado, ¿no? De un traje de Star Wars y tal, para visitar a los niños y tal, y me voy a gastar aquí 1000 pavos y bueno. Es más complejo, ¿no? Y digo, pues el Spider-Man, que mola Spider-Man y además, pues al final es una licra y tal, ¿no? Y bastante más barato y tal. Baratotas. Y entonces, pues me compré el primer traje de Spider-Man, que era, ya lo veo y es bastante cutrillo, ¿no? El primero que me compré. Pero bueno, primero que me compré y ya voy para allá y ves que se lo creen también. Y entonces, claro, están hablando con Spider-Man. Claro. Están hablando con Spider-Man los niños. Y Spider-Man es el superhéroe favorito de todos. O sea, los niños. Tú fíjate por la calle y miras a cuántos niños tienen mochilas del Capitán América, de Batman. Muy poco. Todos los niños llevan cosas de Spider-Man. Unos playeros de Spider-Man, un abrigo de Spider-Man, la sudadera, la mochila, el tal. Por la razón que sea, hay muchos llevan cosas de Spider-Man porque les mola, pero luego a lo mejor no lo han visto, ni han visto las pelis, ni han visto dibujos, ni tal, pero les mola. No sé si es el rojo, si es Lo confirmo. que es icónico, digamos. Tengo un niño de 4 años que los Reyes Magos le han traído todo de Spider-Man. Claro, y no vio Spider-Man en la vida. Eso es que les mola Sí, el diseño, sí, la razón que sea. Entonces, claro, tú vas al hospital disfrazado de Spider-Man, Spider-Man visita a los niños que se lo creen, digamos, ¿no? Los que se lo creen, pues entre los 3 y los 10 años, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos, que es la edad de creer. Y te está visitando Spider-Man, te está visitando un superhéroe. Entonces se juntan dos cosas. Te está visitando Spider-Man a ti, en plan, vaya guay, que es Spider-Man, el de verdad. Y por otra parte, hay una cosa que a mí me gusta, que lo mismo pasa con los personajes de Star Wars y en otros sitios, por ejemplo, que hay organizaciones a lo mejor pues, que van las princesas Disney o tal, que es que, como digo yo, la fantasía es real, ¿no? El mundo fantástico existe. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. No. Ahora, por ejemplo, hay una corriente, ¿no? De no engañar a los niños con los Reyes Magos y tal. Los Reyes Magos existen. Claro que existen. Por supuesto. Entonces, es muy bonito eso. Nadie se siente engañado.
Y lo mismo, ¿no? Entonces, el hospital se convierte en un sitio mágico en el que los superhéroes, las princesas, los soldados imperiales existen. Y entonces eso mola también, ¿sabes? No es solo ya que me visite Spiderman, sino que además el hecho de que me visite Spiderman es que el mundo fantástico existe. Porque además Spiderman te habla de otros superhéroes. A lo mejor pues, me llaman por teléfono mientras estoy haciendo la visita de Spiderman, de que tengo que ir tengo la musiquita puesta de los Vengadores en el móvil y meca y tal, una llamada de los Vengadores, meca, tengo que marchar y tal, que me necesitan en no sé dónde. Es decir, que luego tú puedes, claro, además yo luego, como llevo tantos años leyendo cómics de Spider-Man, viendo todas las pelis, series, dibujos, lo que sea, claro, tengo una capacidad de inventar y de sacar cosas que, claro, no me gana nadie, vamos. Soy ¿Cómo fue el Spider-Man primer total. día? El primer día, eso, para mí, súper chulo, ¿no? Porque, claro, o sea, paso de ser un fan de Spider-Man a ser Spider-Man tú. Claro, y es que tú te pones el traje de Spider-Man y vas caminando por el hospital y de repente cualquier niño que llega, de repente hacen así o a lo mejor van corriendo y te dan un abrazo. Claro, de Claro, repente eres famoso tú. claro. Claro que yo no lo soy, pero Spider-Man sí. Y entonces te conviertes en un famoso. Y entonces, claro, a los niños les flipa. Entonces, claro, a ti eso te engancha mucho. Claro. Yo lo digo muchas veces, ¿no? Me dice, hay mucha gente, joder, qué bien lo que haces y tal, qué bueno y tal. Y yo, que sí, que, o sea, que no digo que no, pero yo no sufro con esto. A mí me encanta. Claro, O sea, disfrutas. claro, yo disfruto muchísimo, hasta el punto que lo pienso muchas veces. Por ejemplo, esta semana ha sido una semana difícil de bastante trabajo y no ha venido Spider-Man, digamos, ¿no? Ujú. Y para mí, como digo, semana sin Spider-Man, semana de mierda. Para que Claro. nos entendamos, porque a mí me encanta sacar, si tengo poder el hueco del momento que me pongo el traje de Spider-Man, también me mejora a mí la vida. Claro. Me acuerdo pues, a veces de guardias, ¿no? O guardias malas. Me acuerdo de una guardia que se nos murió un niño. Se murió un Uf, niño y, bueno, lo pasas mal porque yo empatizo mucho con los padres y que se muera un niño pues es lo más duro que puede haber, ¿no? Y entonces tú ya estás jodido toda la guardia. O sea, que no había nada que hacer, que, o sea, no es en plan, se me murió y me entra culpa. No, no, no es eso. O no, sea, se murió porque tocaba que se muriese, pero nadie quiere que llegue ese momento, digamos, ¿no? Y que te toque a ti ser el que dé la noticia o esté al lado de la familia o tal, ¿no? Y entonces a ti eso te machaca, claro, que se muera un paciente, aunque no sea tu paciente directamente, digamos, o se no. muera en la guardia, o ya no te digo ya si encima es un niño de los que visita Spiderman, digamos, con cierta frecuencia, ¿no? Pues eso te machaca, ¿no? Entonces, yo al día siguiente, pues había prometido a un niño que mañana le iba a ver Spiderman, porque yo a veces cuando estoy de guardia veo a los niños que están en la planta y tal, y ahí cuando también a veces ficho a alguno y tal que veo que es visitable y tal, "Oye, pues a ti te gusta Spiderman, ¿eh? Pues voy a hablar con él porque igual viene mañana y tal". Y claro, había uno que le había dicho que probablemente Spiderman viniera mañana pues Spiderman tiene que ir. Mm, Y entonces yo estoy en el vestuario y poniéndome el traje en plan, joder, o sea, es que no me apetece. No me no. apetece ser divertido, no me apetece tal, porque no estoy de humor. Pero en el momento que te pones el traje y de repente ya vas caminando y te encuentras con no sé quién que dice Spiderman, hombre, tal, y saludas, y de repente viene un niño que te abraza, y de repente tal, pues te va subiendo, digamos, el humor, y al final a mí me aporta mucho, claro. No. Sí, sí. ¿Y alguna anécdota que hayas tenido así con algún niño que tengas muy buen recuerdo con vestido de Spiderman? A ver, todas. Hay muchas, claro, es que hay de todo, ¿no? O sea, me hace, mira, hablando, por ejemplo, de lo que hablábamos del primer traje, ¿no? Que era más Sí. cutrillo, ¿no? Me acuerdo un niño que fui a verlo, me dijeron, "Ay, ¿por qué no visitas a este? Porque además él tiene un peluche de Spiderman y tal, y le mola mucho, y entonces y nada, pues voy para allá y estaba, no sé si 9, 10 años, ¿eh? Y fui a hablar con la madre. Siempre hablo con la madre primero para ver, oye, si Claro, porque tú no visitas a todo el mundo. Vas a los no, que... no, depende del día, depende del Ya, día. A veces es, te avisan, oye, hay un niño aquí que le gusta mucho para ver si puede venir Spiderman. Otras veces, por ejemplo, cuando salgo de guardia, acabé a las 8 de la mañana y tal, desayuno y luego tengo la mañana libre y en vez de irme a mi casa a jugar a la Play, pues, o a yo qué sé, pues me pongo el traje y entonces ahí tengo toda la mañana para mí. ya, Porque, claro, normalmente si me lo pongo en un día laborable normal, no tengo mucho rato y entonces ya. no lo disfruto tanto porque a mí lo que me gusta es ponerme el traje y estar todo el día.
Digamos, por ejemplo, otro día que fui a Santander a dar una charla, doy charlas a veces en otros hospitales. La condición que yo pongo es, yo doy una charla de humanización y tal, y de esta historia, pero luego tenéis que conseguir que, porque en algunas plantas es más difícil, a veces hay sitios donde no les gusta, tal, que Spiderman visite a los niños del hospital, que sea. Otro día estuve en Santander y estuve 4 horas con el traje puesto, viendo niños, digamos, y estuve otra vez en el 12 de octubre. En el 12 de octubre en Madrid vi 80 y pico niños con el traje. A mí yo eso lo disfruto mogollón. O sea, porque son 80 y pico niños que sintieron la magia, digamos, de que les visitó Spiderman, ¿no? A mí eso me mola mogollón, ¿no? Entonces, bueno, total, que este niño, voy para allá, le digo a la madre y le digo yo, pero tiene 10 años igual. Y dice, no, él es muy inocente y tal. Le encantan los reyes y todo esto, o sea, que seguro que ningún problema y tal. Y nada, me pongo el traje, os digo que era el traje anterior, digamos, o sea, el primero, bueno, tengo varios. El primero, ya te digo, era más cutronchis, ¿no? Llego para allá y entonces llego y tal. Hombre, ¿sabes quién soy? Y tal. Y dice, ¿quién eres? Y yo, Spiderman. Dice, no, pero ¿tú quién eres de verdad? Y yo, Peter Parker. No, tú eres alguien disfrazado. Y yo, bueno, sí, porque claro, llevo mi traje de Spiderman y tal. No, ¿qué eres? ¿Un enfermero o algo así? O tal. Y yo, no, yo soy Spiderman. Y dice, ese es el Spiderman y tal. Y yo, bueno, nada. No te lo crees, nada, marcho y tal. Y nada, marcho. Y yo, joder, vaya, a veces falla, claro, la magia, digamos, ¿no? Falló la magia, tal. Voy, nada, vaya mal. Voy al baño y tal, a descambiarme, digamos, ¿no? Y entonces me pican las enfermeras. Oye, que dice que vuelvas y tal. Y yo, claro, ¿qué pasó? Se lo pensó mejor y dijo, ostras, a ver si va a ser de verdad. Y lo eché, ¿sabes? Y entonces vuelvo para allá y digo yo, ¿qué pasó? Y tal. Y dice, ¿pero eres el de verdad? Y yo, claro. Y dice, ostras, ¿conoces a Hulk? Y yo, sí, puede venir a verme. Y yo, no, Hulk aquí no, que la lía. Claro, en ese momento ya Claro. surgió la magia, ¿sabes? O sea, donde no... Claro, cuando están en la edad ahí dudosa, pues es más difícil el negocio y tal. Pero claro, aquel niño dijo, a ver si va a ser el de verdad. Y perdí la oportunidad, ¿sabes? Tú pensando, si ya convencí para comprar el de Spiderman, ¿cómo convenzo en casa para traer el de Hulk? Claro, no. No, pues fíjate, ese niño se curó de su cáncer, digamos, y recidivó años después. Con esto tenía 10 y tal, pues con 15, 16 recidivó. Y es decir, Perdón, vale. volvió el cáncer. Vale. Y ingresó en la UBI de nuevo y tal. Y yo me enteré que estaba este niño y fui a verlo a la UBI. Dormía con el peluche de Spiderman. Oh. Todavía, con 16 años, dormía con el peluche de Spiderman. Y entonces le empecé a visitar otra vez. Él ya sabía que no era el de verdad, pero le seguía molando que le visitara, porque al final el niño pues, se había hecho fan de Marvel, su padre era friki un poco y tal, y entonces pues le molaba charlar con Spiderman, digamos, ¿no? Y me acuerdo un día que me vio de Santi en el hospital de día. En el hospital de día es donde se pone la quimioterapia y también se ponen medicamentos especiales, digamos, que llaman biológicos para los niños de digestivo. Entonces yo también paso por allí de normal, digamos, ¿no? Y me acuerdo un día que pasé por allí, estaba él y yo me pongo a hablar con las enfermeras y tal, y entonces de repente le eché un vistazo así de lado y veo que el niño me mira así y tal, identificó la voz, ¿no? O algo hizo, hostia, es él y tal, ¿no? Y entonces empieza a hacer al padre, papá, es él y tal. En plan, bueno. ya descubrí quién eres. Le pillé. Ya te pillé y tal, sí, Qué pero... bueno. Sí, y ya ves, 16, ¿sabes? Ya. ¿Y hay más Spidermans por España? Sí. ¿O que esta iniciativa, cuántos años llevas haciéndolo? 11 años. Y desde entonces hay gente que Yo igual llevo 11 años viéndote... haciendo. Hay uno en Málaga, que yo creo que se llama Spiderman y sus pelones o algo así, que más o menos, por lo que estuve viendo en su Instagram, más o menos debió empezar más o menos a la vez. Es un policía nacional que eso, en sus huecos libres, pues va al hospital de Málaga, digamos, disfrazado y visita a los niños. Muy parecido, la verdad es que es curioso porque... sí, yo decía, joder, va a parecer que a lo mejor que yo soy copia de él. Estuve viendo que más o menos, empezamos más o menos a la vez, digamos. Luego descubrí el otro día que había un chico, un señor en Valladolid que lo hacía, que tampoco era... Claro, la ventaja que yo tengo es que yo soy pediatra y que yo trabajo ahí. Claro. Entonces, claro, yo llevo la mochila siempre encima.
Claro, esta gente tiene mucho más mérito, ¿eh? El que es de fuera, ¿vale? Porque tiene que ir a él. Dedica su tiempo libre, tiene que a lo mejor pedir permisos, buscar hueco en su vida. Claro, yo busco hueco en mi día a día, o de la que salgo de trabajar, o sea, de la que salgo de guardia, pero sigo ahí en el hospital, no es tanto esfuerzo. Tienen mucho más mérito los demás. Así de claro, porque dedican el tiempo libre y tal a esto, ¿no? Pues el otro día descubrí uno de Valladolid, o sea, que iba al hospital de Valladolid, pero que decía que se retiraba ahora porque cumplía 50 años. Y yo, jolín, pues yo cumplo 50 y yo no me voy a retirar, o sea que... Tú hasta el final. Hasta que el cuerpo aguante, sí, Claro. sí, hasta que pueda, igual. Si físicamente tengo algún problema, puede estar, pero de momento no. Y luego hay uno curioso que es Spiderbético, Anda. que lleva un traje de Spiderman verde. ¿Han? Sí, no sé si visita hospitales, yo lo he visto a Spiderbético, me pareció curioso, pero no sé si visita hospitales. Y sé que hay otro Spiderman también en Galicia, en Vigo, sé que va un Spiderman allí. En Valencia hay un grupo que se llama Infinity Cosplay, que es no solo de Spiderman, o sea, un grupo de superhéroes, digamos. Superhéroes, princesas que visitan hospitales. Y en Madrid también hay algún grupo ya de gente que hace eso, que más superhéroes, digamos, ¿no? Y luego hay hay varios grupos como de superhéroes que sí que visitan hospitales. Creo que se llaman la Tropa Corriban, me parece que es, o Grupo Corriban, que también con unos trajes bastante chulos que también visitan al Hospital de León, yo creo. O sea, sí hay más, ¿no? Y ojalá hubiera uno por hospital, ¿eh? Así de claro, porque al final eso, y echo de menos también que pueda haber princesas, ¿no? En mi hospital, que pueda haber otros superhéroes, o sea, a mí me encantaría. O sea, ¿Cómo acoge el hospital a Spider-Man? Bien, o sea, al principio lo hacía un poco de Strangis. Al principio lo hacía un poco de Strangis. Primero porque yo no sabía cómo efectivamente el hospital iba a reaccionar, ¿no? Entonces, hombre, a priori lo ves como bien, pero dices, bueno, igual no. Ya, que puedes no les sentar mal gusta. a alguien. No les gusta, ¿no? Entonces, al principio hacía un poco de Strangis. Y ahí sí que siempre lo hacía fuera de mi tiempo de trabajo. Porque mis compañeros a lo mejor digan, joder, pues está aquí disfrazándose en vez de estar haciendo otra cosa, ¿no? Luego, y yo no sabía al jefe anterior que tenía, pues, si le gustaba o no le gustaba, era un tipo bastante serio y tal. Sin embargo, luego cambiamos de jefe y el nuevo jefe me llamó y bueno, se reunió con todos individualmente, con todos de la plantilla y tal, y a mí me dijo que a él le gustaba mucho lo que hacía de Spider-Man, que le gustaría que siguiera haciéndolo y que incluso si necesitaba yo alguna ayuda, alguna cosa por parte del hospital para hacerlo, ¿no? Y claro, ahí cambié un poco porque hizo como un poco oficial que me dejan ser Spider-Man. Me dejan ser Spider-Man, ¿no? Un poco oficialmente. Entonces eso para mí cambia un poco la historia ahí, ¿no? Cuando el jefe ya te dice que le gusta lo que haces, que le gustaría que lo siguieras haciendo y que si quieres algo de ayuda, digamos, con eso, pues claro, para mí cambia ya y entonces ya empiezo también a hacerlo pues en mi tiempo, dentro del día a día, en mi tiempo de trabajo, ¿no? En el tiempo de trabajo en el hospital hay días que es imposible. Por ejemplo, lo que te digo, esta semana no he podido ponerme ningún día, ¿no? Pero hay otras semanas en las que a veces, en los días que no tengo consulta, pues puedo tener a lo mejor media hora, una hora, a lo mejor por ahí libre, que otra gente pues dedica pues a lo mejor pues para investigación, para otras cosas, y yo antes sí que hacía investigación y tal, y Spider-Man. Me parece mucho más divertido de que investiguen otros, que no pasa nada, que también es muy importante, pero que, oye, yo, Spider-Man no hay ninguno, así que hay que estar ahí, digamos. Sí, sí. Bueno, y ahora quería pasar a una parte un poco más de divulgación de la medicina, de algún tema así concreto que pueda estar en boca de todos o que conocemos, pero bueno, para profundizar en ello. Tú eres de digestivo y quería hablar de la celiaquía, que es algo que está pues, a la orden del día. Yo creo que todos los que nos estén escuchando seguro que conocen a alguien que es celíaco o tienen a alguien en la familia. Yo en mi caso pues tengo hermana, tengo sobrinos que son celíacos. Y quería preguntarte, ¿se puede ser celíaco sin saberlo? Sí. A ver, la enfermedad celíaca es una patología autoinmune. ¿Eso qué quiere decir? Como les explico yo a los niños cuando les explico la enfermedad, ¿no? Nosotros tenemos unas defensas. Las defensas es el sistema inmune, digamos, ¿no? Y la gente lo conoce como las defensas. Las defensas, les digo un poco también como en la serie de Érase una vez la vida, si te acuerdas, sí. eso, o más moderno, el equipo Actimel, que ves ahí como los policías y tal, ¿no?
las defensas son nuestros policías, ¿no? Y nos defienden de virus y bacterias. Las enfermedades autoinmunes consisten en que nuestro sistema inmune, como les digo yo, se vuelve un poco turuleta. Se le va un poco la pinza al sistema inmune y empieza a disparar contra nosotros, ¿vale? De forma que se producen, por ejemplo, hay artritis reumatoide o la artritis idiopática juvenil que se llama, pues el sistema inmune dispara contra las articulaciones. La diabetes, por ejemplo, la diabetes tipo 1, es una enfermedad autoinmune en la que dispara el sistema inmune contra las células que producen la insulina, las destrozan, te quedas sin insulina y entonces por eso tienen que pincharse a los niños insulina, porque se lo ha destruido su sistema inmune, digamos. Y la enfermedad celíaca, el sistema inmune dispara fundamentalmente el aparato digestivo. Es una enfermedad muy curiosa, porque todas las enfermedades autoinmunes, una vez que se desencadenan, digamos que continuamente el sistema inmune está disparando contra lo que sea, contra los nervios, en la neuropatía, por ejemplo, contra las articulaciones en las artritis, en la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, que son enfermedades digestivas que también llamamos nosotros, pues atacan al intestino, pero atacan continuamente. Pero en la enfermedad celíaca atacan, digamos que se vuelven locos solo si comes gluten. Es decir, si dejas de comer gluten, las defensas se normalizan, digamos, y dejan de estar locos, como digo yo, y dejan de disparar, ¿no? Es algo curioso, es algo, como les explico yo a los niños, digamos que el gluten les emborracha y les hace disparar ahí a lo loco, digamos, y si no tienen gluten no están borrachos y están bien y ya no disparan y todo va bien. Y en eso consiste la enfermedad celíaca. Es una enfermedad autoinmune en la que si tú comes gluten, el sistema inmune pues está loco y empieza a disparar y te empieza a producir daño fundamentalmente digestivo, aunque es una enfermedad que se llama sistémica, a todo el organismo. Puede tener patología en todo el organismo, aunque lo que más es en el aparato digestivo. Pero en el momento en que dejas de tomar gluten, pues eso se cura, digamos, ¿no? Y dentro de las enfermedades, a mí es una enfermedad muy bonita. A mí me gusta mucho. Yo siempre ¿qué enfermedad querrías? O sea, si tuvieras que tener una enfermedad crónica relativamente importante, a mí dame la celíaca. A mí dame la celíaca porque tiene mucha historia, pero que algo con una dieta que es difícil, pero no tanto, digamos, de hacer, se soluciona todo, pues bueno, es bastante llevadero. Y dentro de las enfermedades en las que hay que hacer dieta, hay otras enfermedades, las enfermedades metabólicas, por ejemplo, que necesitan también de unas dietas especiales, son mucho más complejas, ¿no? La dieta sin gluten, y sobre todo en los últimos años ha mejorado mucho lo que es el conocimiento de la población general y el conocimiento también de la restauración, de los restaurantes, de todos. Claro. Y entonces lo hablaba, por ejemplo, con una madre de un niño ayer en la consulta de 15 años, ¿no? Que yo le decía, claro, este niño está diagnosticado a los 16 meses. Tú hace 15 años o 14 años Uf. nadie Mm. sabía lo que era el gluten, y si vas a un restaurante, ¿de qué me estás hablando? En los supermercados prácticamente no había productos sin gluten, y sin embargo ahora está mucho mejor. Sigue faltando todavía mucha cultura y sigue faltando cosas, pero ha mejorado mucho eso. ¿Y antes había muchos celíacos que no lo sabían o no había tantos celíacos? Las dos cosas. Las dos cosas. Mira, en la enfermedad celíaca se habla de que el celíaco sintomático, es decir, el celíaco que tiene clínica, Sí. el celíaco clásico es un niño que parece como etíope, digamos, ¿no? Un niño que parece que está desnutrido, ¿vale? Y la realidad es, el celíaco clásico es un lactante que cuando empieza a tomar gluten, pues empieza a generarse el problema, y en torno al año, año y medio de vida, de repente, pues donde ganaba peso empieza a dejar de ganar peso o incluso a perderlo, empieza porque no absorbe bien los nutrientes, pierde proteínas, entonces empiezan a hincharse la barriga, entonces empiezan a ser como así barrigones, digamos, ¿no? Pero eso es lo que se llama la punta del iceberg. El iceberg, sabéis que nosotros vemos el iceberg, lo que está en la superficie es un trozo muy pequeño, y lo que hay debajo, es decir, la gran mayoría de los enfermos celíacos son asintomáticos o lo que se llama oligosintomáticos. Oligosintomáticos es con muy poca sintomatología. Los que tienen muchos síntomas son solo la punta del iceberg. Entonces, siempre ha habido celíacos, la celiaquía siempre ha sido infradiagnosticada, siempre, porque los asintomáticos pues no se detectaban, digamos. Ahora es Ujú. más fácil de detectar. Por otra parte, también ha aumentado. ¿Y, Todas las patologías autoinmunes han aumentado. y por qué? No se sabe, por la teoría de la higiene, igual que las alergias que Ah, hablábamos antes en sí, Petit Comité, ahora hay sí. mucha más alergia que había hace 40 años, digamos, por ejemplo, ¿vale? Y es real. Y si tú vas a África, eh,
hay muy poca patología autoinmune y hay muy pocas alergias y hay muy poca enfermedad inflamatoria intestinal. Quiero decir que no, hay muy poca celíaca. ¿Por qué? Son patologías que están relacionadas, digamos, con el aumento del nivel de vida. El aumento del nivel de vida, con la mejoría del sistema sanitario, con la mejoría de la higiene, digamos, ¿no? Es lo que se llama la teoría de higiene, pues cuando tú eres pequeño contactas con muchas bacterias, virus, comiendo tierra o cuando hay muchos parásitos, todo eso estimula tu sistema inmune. Y cuando tienes menos estímulos, pues entonces se produce la patología autoinmune, digamos, ¿no? Y entonces es un precio que pagamos por culpa del progreso, digamos, ¿no? Es decir, cuanto más progresamos o cuanto más mejora la sanidad, aumentan ciertas enfermedades que son estas. ¿Es lo mismo ser celíaco que ser intolerante al gluten? No, son dos cosas distintas. El celíaco, como te digo, es una patología autoinmune, es decir, está mediado por nuestro sistema inmunológico, ¿vale? El intolerante al gluten, que se llama sensibilidad al gluten no celíaca, ¿vale? A los celíacos les gusta mucho decir, oh, no existe la intolerancia al gluten, pero bueno, le llamamos sensibilidad al gluten no celíaca. Pero, ¿sensibilidad al gluten qué es? Que el gluten me sienta mal, ¿vale? Pero no es por el mismo mecanismo inmune. A nivel práctico es muy parecido, porque el tratamiento es el mismo, es evitar el gluten, digamos, ¿no? Lo que pasa es que tienen ciertas diferencias. La primera, por ejemplo, que lo acabamos de hablar, sin darnos cuenta, y es que tú puedes ser celíaco asintomático. Es decir, tú puedes tener la enfermedad celíaca y no notar nada. ¿Y cómo lo sabes? Normalmente se diagnostica el celíaco asintomático en un estudio familiar. Vale. En un estudio familiar. Es decir, yo diagnostico a tu hijo que tiene enfermedad celíaca, porque evidentemente has venido por unos síntomas o porque pasaba algo, digamos, ¿no? Y hay que hacer un estudio familiar a los familiares de primer grado. Sí. ¿Vale? Entonces a lo mejor diagnostico que tú eres celíaco. Claro, y tú dices, joder, pero si yo soy celíaco, pero si yo estoy bien, ¿para qué voy a hacer nada? O sea, porque eres celíaco asintomático. ¿Qué pasa? El celíaco asintomático tiene riesgo de que le ocurran cosas, porque como no se está enterando de qué está pasando, el sistema inmune está loco, está disparando al intestino menos fuerte, digamos, para que nos entendamos, pero el disparo crónico, la inflamación crónica en el intestino, puede generar patologías incluso con linfomas, o sea, incluso cáncer. Porque si yo te hago un estudio familiar para que tú no te beneficies de nada... ¿Me estás metiendo un miedo? No. Es muy poco frecuente eso, pero la realidad es que hablábamos antes de ética médica, ¿vale? Sí. Si yo te hago un estudio a ti para diagnosticarte de celiaquía y te digo, eres celíaco, pero tú no tuvieras ningún tipo de ventaja, no es ético que te lo haga. Si no hay ninguna ventaja, ¿qué más te da saberlo o no saberlo? Si algún día empiezas con síntomas, vienes por aquí. ¿Me explico? Pero no, es que el asintomático tiene más riesgo de que aparezcan otras patologías autoinmunes, de que te aparezca una diabetes, de que te aparezca una artritis, de que te aparezca una psoriasis en la piel, por culpa de que tu sistema inmune está loco por culpa del gluten, digamos, ¿vale? Y si tú normalizas el sistema inmune, baja mucho el riesgo de estas otras patologías autoinmunes y baja el riesgo de que tengas problemas intestinales graves en el futuro, digamos, ¿no? Entonces, ese es el beneficio. Tú no puedes diagnosticar a alguien de algo que no tenga ningún beneficio, porque entonces éticamente no tiene sentido. Entonces, si yo al asintomático no le ofreciera nada, no tuviera ninguna ventaja, no debería ni hacer el estudio. ¿Me explico? Solo debería estudiar a los familiares que tengan algún síntoma. Pero es que el asintomático también se beneficia y por eso hay que estudiar al paciente asintomático. El celíaco asintomático, lo ideal para él sería quitar el gluten. Claro. Y de hecho tiene que quitarlo. Si Vale. tu hijo se diagnostica, yo te estudio a ti y te digo, macho, eres celíaco Aunque no esté también. dando Aunque no tengas signos. clínicas, tienes que quitarle el gluten. Es mucho más difícil de entender eso. Claro, es difícil de entender las ventajas que tienes. Hay veces que ese paciente asintomático no lo es tanto. Y cuando quita el gluten, Mejora. se da cuenta de que había cosas que resulta que consideraba normales y que no lo eran. A lo mejor resulta que, joder, pues estoy más vital. O es que sí, antes vivía como más cansado y a lo mejor ahora tengo más vitalidad o ahora hay cosas a lo mejor, o pues me duele la cabeza de vez en cuando y resulta que ahora ya no me duele. Notas cosas, pero hay otra gente que es asintomática del todo y hay que quitarlo igual. Hay que quitarlo igual porque ese sistema inmune desbordado o alocado, digamos, te puede producir problemas a largo plazo, digamos. Entonces ese es el beneficio. ¿Y esta gente que se quita el gluten, sea o no sea, eso es bueno o malo? A ver, Sin más. es bueno o malo. Se ha puesto un poco de moda a veces, incluso se está hablando de que el gluten es un veneno, los venenos blancos, el azúcar, el gluten, la leche.
está muy de moda bueno, cierta serie de influencers, digamos, ¿no? El gluten en sí no es malo. No, el gluten produce inflamación, no. El gluten no produce inflamación. Produce inflamación a la persona predispuesta a tener inflamación, ¿vale? Pero el gluten en sí no produce inflamación de por sí, ¿no? Lo mismo que la leche no produce inflamación. La leche es buena y es muy buena, es un alimento magnífico. O sea, pero hay cierto sector, digamos, de las redes sociales o de naturópatas o como queramos llamar, o medicina alternativa que demonizan a ciertos alimentos sin razón, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se quita el gluten, de por sí, tampoco tiene ningún problema, salvo que en cualquier dieta en la que yo quito un grupo grande de alimentos, tienes riesgo de producir una dieta desbalanceada, ¿vale? Es decir, ¿la dieta sin gluten tiene algún problema? Fundamentalmente, pues una dieta baja en fibra, por ejemplo, porque en los cereales, pero se puede compensar de otra forma, ¿vale? Pero siempre que tú quitas un alimento, cuando quito la leche, cuando quito el gluten, cuando quito las legumbres o cuando hago una dieta vegana, es una dieta desbalanceada. Al no poder comer de todo, corro el riesgo de que me falte algún nutriente o de que tenga la dieta desbalanceada. Que todo eso, con un estudio adecuado, se puede compensar por otros lados y no hay ningún problema. O sea, de por sí, ¿se puede hacer una dieta sin gluten sana? Perfectamente. Y de hecho, muchas veces, la dieta sin gluten ideal, que sería la dieta sin gluten, como se dice, natural, ¿no? La dieta sin gluten natural es básicamente quitar procesados. Y hay gente que mejora haciendo una dieta sin gluten natural, no por el gluten, sino porque quitas muchos procesados. Claro. Es decir, tú empiezas a mirar los ingredientes de los procesados, ¿no? Y ves que muchos llevan gluten. Porque una salchicha tiene que llevar gluten, si es carne, se supone. O por qué el jamón de York tiene que llevar leche, si es carne, se supone. Entonces, cuando empiezas a mirar y a entrar en el mundillo de la industria alimentaria y de los procesados, encuentras a ver que hay un montón de porquerías. O sea, quiere decir que Claro. los alimentos son muy poco naturales y que nos meten un montón de porquerías, digamos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tú haces una dieta sin procesados y te vas a encontrar mejor probablemente porque hay mucha porquería, digamos, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, a veces, el que hace una dieta sin gluten, no, es que es más sana. No, es igual de sana. O sea, no es más sana por llevar gluten, es más sana para el que le hace daño el gluten, digamos, pero al que no le hace daño no es una dieta más sana. Pero si haces una dieta sin gluten natural, ¿vale? Y quitando procesados, sí es más sana, pero porque quitaste los procesados, Sí, digamos. no por Porque, quitar el... Claro, una dieta sin gluten natural, carne, pescado, leche, fruta, verdura, todo eso no lleva gluten de forma natural, digamos, ¿no? Y entonces estás comiendo alimentos naturales, huevos, Claro. ¿vale? O sea, realmente se puede hacer una dieta muy sana sin gluten y te vas a encontrar mejor, pero muchas veces porque quitas mucha porquería. Ahora bien, tú haces la dieta sin gluten, de hecho hay estudios, hago la dieta sin gluten igual, ¿no? Pues yo sigo comiendo mis procesados, sigo desayunando magdalenas, por ejemplo, por un ejemplo, ¿vale? Galletas, magdalenas, todo igual, pero sin gluten. Es peor dieta, ¿vale? Porque los productos sin gluten, comparándolos con sus pares con gluten, tienen más grasas saturadas y tienen más azúcares. ¿Por qué? El gluten aglutina, ¿vale? De hecho, si tienes familiares celíacos, verás que el pan de ellos se rompe. O sea, de hecho, de lo que más se quejan los celíacos es del pan. Sí. El pan es una porquería. Hay alguno por ahí que se ha conseguido, pero es lo que más les falla, digamos, ¿no? Porque el resto de cosas está bastante conseguido, pero el pan se rompe, digamos, porque aglutina. Para conseguir esa aglutinación, la industria alimentaria lo que hace es aumentar la cantidad de grasa, la cantidad de azúcares a veces en el mismo croissant o en la misma magdalena. Entonces, si tú miras los pares, un paquete de magdalenas sin gluten, un paquete de magdalenas con gluten, es peor el sin gluten. Es peor el sin gluten a nivel nutricional, digamos, ¿no? Entonces, si tú haces una dieta sin gluten, igual que la que estabas haciendo con gluten, con tus procesados y tu dieta más o menos equivalente, es más insana en ese sentido, digamos. Si tú decides que vas a hacer una dieta sin gluten lo más natural posible, va a ser más sana, pero porque también vas a quitar procesados, digamos, que antes comías, digamos, ¿no? O sea que... Bueno, muy bien. Yo creo que han quedado aquí varios titulares para aclarar el tema de la celiaquía y te lo agradezco mucho. Nada, vamos cerrando. Te voy a lanzar ahora unas últimas preguntas, que son preguntas cortas, respuesta corta. Vale. Si quieres alargarte, te alargas, ¿eh? Bueno, pero la idea es corta. Como ves, me enrollo bastante. Si volvieses a estudiar algo, ¿qué sería?
Si volviese a estudiar algo... Ujú. ¿Volverías a hacer lo mismo? Sí, medicina, sí. Sí, ¿no? Sí. Y otra cosa, si estudiara otra cosa, probablemente ahora me entra el gusanillo de psicología. Ujú. Me gusta la psicología y de hecho me estaba planteando hacer psicología en la UNED o algo así, pero me da pereza. Claro, Pero tienes mucho, hay que estudiar, es mucho un poco lío vago. con Claro. Spiderman. Pero medicina repetiría sin duda, Ujú. sin duda. ¿Qué es lo más bonito de tu trabajo? Iba a decir todo no. Pero la satisfacción de ayudar, digamos, ¿no? El ver que has logrado pues, curar a un paciente o dar con ello, con lo que le pasaba, digamos, y que se lo ha solucionado, es que es lo más bonito. Y luego la parte de Spiderman, digamos, ¿no? Esa a mí me parece preciosa. Claro, no es el trabajo del pediatra normal, pero en mi trabajo a mí me completa muchísimo. Para mí, ahora mismo, si me dijeras qué es lo más bonito de tu trabajo, probablemente Spiderman. O sea, Claro. lo que vive Spiderman, digamos. ¿Y lo más duro de tu trabajo? Lo que vive Spiderman también, ¿no? La muerte. La muerte, la enfermedad grave y la muerte, ¿no? Es lo más duro, es muy duro. Todavía hablaba hoy, bueno, me mensajeaba con una mamá que se le murió el año pasado su hijo, ¿no? Y que era un niño que era muy amigo de Spiderman. Y bueno, coincidió que me escribió por no sé qué y tal, y yo, bueno, ¿cómo estáis? No, ya sé que estáis mal, porque eso no, de eso no se sale, digamos, ¿no? Como decía, me parece que era Teo en El Señor de los Anillos, decía, ningún padre debe ver morir a su hijo, porque no es natural. O sea, se ha muerto hace poco mi madre y me ha afectado bastante, pero es natural que se mueran tus padres, porque es ley de vida, pero no es natural que se muera tu hijo. Entonces, eso es muy difícil de llevar. Y cuando tú has empatizado con una familia o te has hecho amigo de la familia, amigo del niño y se muere, te lo llevas mucho. Pero eso es lo más duro sin ninguna duda. O sea, la muerte del niño. O sea, que un niño se muera es totalmente antinatural y a veces es un alivio, ¿eh? A veces sabes que es un sufrimiento largo y que la muerte es un alivio, pero nunca es un alivio. Siempre es duro. O sea, porque incluso el niño que está mal, que está en una situación difícil, aporta a su familia y su familia le aporta a él y el que se vaya siempre es un daño irreversible para la familia. Y si tú estás un poco implicado, pues para ti también, claro. Sí. Si apareciese Spiderman en tu despacho, ¿qué le dirías? Que me lleve a dar un paseo. Me encantaría columpiarme con las redes por ahí. Sin duda, vamos. O sea, eso sería una pasada. Sí, claro. Me lleve a dar un paseo, sí. Qué bueno. Muy bien, Santiago, 1.000.000 de gracias. Muchas Pues gracias nada, por a compartir tu vosotros. historia, todo este gran trabajo que estás haciendo. Y nada, esperemos que os haya gustado, que os haya encantado Santiago y todo lo que está haciendo con los niños, con Spiderman. Y nos vemos en el próximo con más. Chao, chao. Oh, qué bonito. Bueno, es así, o sea, quiero decir que... ¿Te has sentido cómodo? Sí. ¿Sí? Qué bien. Estoy cómodo, sí. Pues fenomenal. Maravilla.